Las ventanas oxidadas del transbordador revelaron el horizonte de la estación flotando como una luna de metal herida contra el telón de fondo de la curvatura de la Tierra. Piper Whitmore presionó su rostro contra el frío cristal. Su aliento empañó la superficie mientras estudiaba lo que supuestamente era su herencia. La enorme estructura esférica colgaba suspendida mediante ataduras electromagnéticas. Su casco, una vez brillante, ahora estaba plagado de cicatrices de meteoritos y cubierto de oxidación que lo hacían parecer como si un gigante lo hubiera estado usando para practicar tiro al blanco. «Mira ese pedazo de basura», se burló Beatrice Tornil desde 3 filas atrás, mientras su voz se oía con crueldad practicada a través de la estrecha cabina del transbordador. La niña huérfana hereda un desguace flotante. ¡Qué ajuste tan perfecto! Disuade. La risa resonó entre los demás pasajeros, todos residentes del distrito de Neptune, en la estación Terra, donde Piper había pasado los últimos 3 años trabajando turnos de 18 horas en el sector de fabricación textil. Sus dedos aún tenían las cicatrices de los telares industriales, pequeñas líneas blancas que marcaban cada turno extra que había hecho para mantener las pastillas de comida en la mesa. «Al menos es mío», dijo Piper en voz baja, agarrando el cilindro sellado que contenía el testamento de su tía abuela Manobba Whitmore. Nunca había conocido a la mujer, solo se enteró de su existencia hacía 2 semanas, cuando la autoridad legal de la Federación la rastreó a través de registros de ADN. La voz del piloto crepitó por el intercomunicador. Aproximación final al horizonte de la estación. Tenga en cuenta que el soporte vital solo funciona en las secciones alfa a delta. La Federación no se responsabiliza de los incidentes que ocurran en las zonas desmanteladas. A su lado, Tommy y Luna Reeve se acercaron. Los gemelos de 10 años no eran suyos por sangre, pero los había cuidado desde que sus padres murieron en el accidente minero del asteroide 779 hacía 2 años. El sistema de bienestar infantil de la Federación había estado encantado de permitirle tomar la custodia extraoficial en lugar de procesar más papeleo. «Piper, ¿por qué todos son tan malos?», susurró Luna, mientras su pequeña mano encontraba los dedos cicatrizados de Piper. «Porque algunos necesitan humillar a otros. Para sentirnos altas», respondió Piper, alisando el cabello oscuro de la niña. «Pero no necesitamos su aprobación. Solo nos necesitamos el uno al otro». Tommy, siempre el más práctico de los gemelos, estudiaba la estación a través de su telescopio junior. «Hay alguien en la plataforma de acoplamiento. Mire, justo ahí, junto a la esclusa de aire». De Piper entrecerró los ojos y vio una figura solitaria esperando cerca del anillo de acoplamiento principal de la estación. Mientras el transbordador completaba su aproximación final, pudo distinguir más detalles. Un hombre alto con un mono de mantenimiento desgastado, su rostro curtido parcialmente oculto bajo una gorra con la insignia descolorida de la flota colonial. El procedimiento de acoplamiento duró 15 minutos, durante los cuales Beatrice y su contingente continuaron con sus burlas. «He oído que la vieja Manurba se volvió loca por el espacio en sus últimos años», anunció Beatrice, afirmando que podía oír a la estación cantándole. «Probablemente por eso se la dejó a otro don nadie. Dios los cría y ellos también». Cuando la esclusa de aire finalmente se abrió con un siseo, Piper fue la primera en pasar, ansiosa por escapar de la atmósfera tóxica del transbordador. La gravedad artificial se activó de inmediato, ajustada a aproximadamente el 80% de la normal en la Tierra, haciéndola sentir a la vez pesada y ligera. El hombre que había estado esperando dio un paso al frente, quitándose la gorra para revelar un cabello gris acero y ojos del color del espacio profundo. «Señorita Whitmore, supongo. Soy Solomon Rock. He estado manteniendo lo que queda de esta estación durante los últimos 5 años». «¿Manteniéndola?». Piper echó un vistazo a la bahía de acoplamiento, notando las manchas de óxido, las luces parpadeantes y el inconfundible olor a aire reciclado que se había reciclado demasiadas veces. «Sin ánimo de ofender, señor Rock, pero no parece muy bien mantenida».
El rostro curtido de Solomon se dibujó en lo que podría haber sido una sonrisa. Intenta mantener 3 millones de toneladas de infraestructura orbital funcionando sin presupuesto y verás qué bonito queda. Tu tía me pagó con verduras y promesas de días mejores. ¿Verduras? Intervino Tommy. Su interés se despertó. ¿Te refieres a verduras de verdad, no a pasta de proteínas con forma de verduras? Real como el día es largo, confirmó Solomon, luego hizo una pausa. Bueno, siempre que los días lleguen aquí arriba. Ciclos de 24 horas, estándar de la Tierra. Tu tía insistió. Beatrix y su grupo los habían seguido fuera del transbordador, y ahora estaba de pie, con las manos en las caderas, observando la plataforma de atraque con teatral disgusto. Esto es incluso peor de lo que imaginaba. Piper, querida, deberías considerar la oferta del consejero Morrison. Está dispuesto a comprar estas instalaciones por suficientes créditos como para que te consigas un bonito apartamento en la estación Terres. Piper sintió que se le apretaba la mandíbula. Wallace Morrison, consejero del distrito Neptuno y tío de Beatrix, ya le había enviado 3 mensajes a su panel de comunicaciones antes de que ella siquiera saliera de la estación Terra. Cada uno aumentaba ligeramente su oferta, lo que solo la hizo sospechar más. Todavía no he visto el lugar, dijo Piper. No tomaré ninguna decisión hasta que entienda lo que he heredado. Solomon emitió un sonido que podría haber sido de aprobación. Chica lista. Vamos, te daré el tour. El tour de verdad, no el que tu tía solía dar a los inspectores de la Federación. A medida que se adentraban en la estación, Solomon comenzó a señalar varios detalles. Este es el pasillo principal de la sección alfa. Aquí hay soportes vitales sólidos. La gravedad es constante. Tu tía vivía en las dependencias junto a la nave hidropónica. Dijo que le gustaba quedarse dormida escuchando el sonido de las cosas que crecían. Una hidropónica. A Piper se le animó un poco. Sigue operativa. Apenas al 20% de su capacidad, pero produce suficiente comida para una persona. 2 si no eres exigente. 4 si eres creativo con las recetas. Pasaron por un enorme túnel transparente que ofrecía una vista del exterior de la estación. Piper se quedó sin aliento. Desde ese ángulo, podía ver el verdadero alcance del horizonte de la estación. No era solo una esfera. Era un complejo de módulos interconectados, algunos oscuros y sin vida, otros con tenues señales de energía. Y más allá de la superestructura, unidas por enormes cables que emitían chispas de energía electromagnética, había docenas de plataformas más pequeñas. Las granjas auxiliares, explicó Solomon, siguiendo su mirada. La mayoría están desconectadas, pero la infraestructura sigue ahí. Tu tía siempre decía que este lugar podría alimentar a una colonia de 10.000 si funcionara a plena capacidad. ¿Por qué no lo es?, preguntó Piper. La expresión de Solomon se ensombreció. Durante el conflicto de los Titán hace 20 años, cuando la Federación luchó contra las colonias separatistas, la Estación Horizonte era un importante proveedor de alimentos para los asentamientos exteriores. Al terminar la guerra, la Federación decidió que era más barato importar alimentos de la Tierra que mantener las granjas orbitales. Desmantelaron la mayoría, dejando solo las suficientes en funcionamiento para afirmar que el espacio no estaba abandonado. Tras ellos, la risa de Beatrix resonó en las paredes metálicas. Una reliquia de guerra heredada por un huérfano. ¡Qué poético! Wallace se divertirá mucho cuando se lo cuente. Entraron en la nave hidropónica y Piper sintió que se le cortaba la respiración. A pesar de las advertencias de Solomon sobre la capacidad limitada, la vista era mágica. Hileras de verduras crecían en tubos hidropónicos, sus hojas de un verde imposible contra el fondo metálico estéril. Los tomates colgaban como joyas rojas. La lechuga formaba esferas perfectas en la baja gravedad, y algo que parecía maíz, pero que crecía en espirales, se extendía hacia las lámparas solares artificiales. «Es hermoso, Luna», suspiró, extendiendo la mano para tocar una hoja de tomate con dedos reverentes.
No toques eso, espetó Beatrice. Probablemente esté contaminado. Todo este lugar es un peligro para la salud. Los ojos de Solomon brillaron de ira. Estas verduras son más limpias que cualquier cosa que encuentres en la estación Terra. Sin pesticidas, sin modificaciones genéticas más allá de las adaptaciones estándar de baja gravedad. Manurva era muy particular al respecto. Mientras continuaban el recorrido, recorriendo secciones que se deterioraban cada vez más, Solomon explicó la historia de la estación. Construida hace 60 años como parte de la iniciativa de expansión de la Federación, la estación Horizonte había sido de vanguardia. Sus secciones giratorias podían simular diferentes gravedades. Sus colectores solares podían alimentar una pequeña ciudad, y su ubicación en la órbita del oído medio la hacía perfecta tanto para la producción agrícola como para servir de estación de paso para misiones espaciales más profundas. Pero eso era antes, dijo Solomon, conduciéndolos a lo que una vez fue un centro de mando. La mayoría de las pantallas estaban oscuras, pero algunas aún mostraban lecturas en un texto verde desvanecido. Antes de la guerra, antes de la consolidación, antes de que la Federación decidiera que el control centralizado era más importante que los recursos distribuidos. Piper estaba estudiando una de las pantallas en funcionamiento cuando notó algo extraño. ¿Qué es esta sección? Señaló una parte del esquema de la estación resaltada en amarillo, etiquetada solo con una serie de números. Solomon la miró, luego a los demás que estaban dispersos por el centro de mando, manipulando controles defectuosos y haciendo comentarios despectivos. Se acercó a Piper y bajó la voz. Eso es algo que tu tía nunca les enseñó a los inspectores. Te lo contaré más tarde, cuando haya menos oídos por aquí. El recorrido continuó durante otra hora, llevándolos a través de los camarotes de la tripulación que no habían visto ocupantes en décadas, áreas de recreación con aparatos de ejercicio que más bien parecían instrumentos de tortura, y plataformas de observación donde las ventanas estaban tan rayadas y nubladas que apenas se veían las estrellas. Finalmente, llegaron a lo que Solomon identificó como los aposentos personales de Manurva. La puerta requería un escáner de ADN para abrirse, que Piper proporcionó con cierta inquietud. Los aposentos estaban sorprendentemente bien cuidados, incluso acogedores. Libros de papel de verdad, cubrían una pared. Una pequeña cocina contenía lo que parecía cerámica hecha a mano. Y en un escritorio junto a la ventana, había un marco hueco que mostraba imágenes. Un Manurva más joven con personas que debían haber sido los abuelos de Piper. Equipos de construcción posando frente a secciones de la estación recién terminadas, y curiosamente, varias fotos de niños que Piper no reconoció. ¿Quiénes son?, preguntó, señalando a los niños. Solomon se encogió de hombros. Huérfanos de guerra en su mayoría. Tu tía tenía debilidad por los niños que lo habían perdido todo. A veces los traía aquí, les permitía ver las estrellas de cerca y los enviaba de regreso con verduras frescas e historias de los viejos tiempos. Piper sintió que algo se movía en su pecho, un calor que no esperaba. Esta tía abuela, a quien nunca había conocido, había sido amable con los huérfanos y había tratado de mantener algo bello frente al abandono y la decadencia. Bueno, todo esto es muy conmovedor, anunció Beatrice desde la puerta. Pero eso no cambia los hechos. Esta estación es un lastre. Solo los gastos de mantenimiento te llevarían a la ruina en un mes. La oferta de Guayase es generosa, más que generosa, considerando lo ruinoso que es este lugar. ¿Cómo iba a saber qué ofrecer?, preguntó Piper, volviéndose hacia ella. Nunca ha estado aquí. Los registros de la Federación la catalogan como una plataforma agrícola desmantelada con un valor mínimo. La sonrisa de Beatriz era afilada como una cuchilla. Guayase es un hombre visionario. Ve potencial donde otros ven chatarra. Además, ¿qué más vas a hacer? Tienes 22 años, sin educación formal más allá de la certificación textil, sin créditos a tu nombre y con 2 hijos que ni siquiera son legalmente tuyos. Acepta la oferta, Piper. Es la jugada inteligente.
Antes de que Piper pudiera responder, una alarma empezó a sonar. Luces rojas destellaron por toda la zona y el rostro de Solomon palideció. Brecha de casco en la sección gamma, dijo, leyendo de su blog. Necesitamos sellarlo antes de que afecte las zonas habitadas. Corrieron por los pasillos, Salomón liderando el camino con una agilidad sorprendente para su edad. Los gemelos siguieron el ritmo de Piper, con rostros asustados pero decididos. Incluso Beatriz y su grupo los siguieron, aunque mantuvieron una distancia segura. La brecha resultó estar en una de las secciones fuera de servicio, un agujero de aproximadamente 3 pies de ancho que había sido perforado a través del casco exterior. Solomon selló las puertas de presión que conducían a la sección y luego comenzó a trabajar en su plataforma para evaluar el daño. ¿Micrometeorito?, preguntó Piper. Salomón meneó la cabeza y su expresión era sombría. Los agujeros demasiado regulares. Y mira los bordes. Están derretidos, no rotos. Esto se hizo con una lanza térmica. ¿Estás diciendo que alguien hizo esto deliberadamente? Piper sintió frío a pesar del soporte vital funcionando. Estoy diciendo que en 5 años de mantenimiento de esta estación, nunca hemos tenido una brecha como esta. Y sucede el mismo día que llega el nuevo propietario. Es una coincidencia increíble. Beatrice se burló desde atrás de ellos. Estás siendo paranoico. Esta estación se está cayendo a pedazos. Probablemente las violaciones ocurren todo el tiempo. En realidad, dijo Salomón con una voz peligrosamente baja. No lo hacen. El casco puede parecer un infierno, pero está hecho de un material compuesto de grado militar. Se necesitaría un impacto directo de un misil de crucero de la Federación para atravesarlo accidentalmente. Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire como vapores tóxicos. Alguien había saboteado la estación y el momento sugería que sabían que Piper venía. Esa noche, después de que Beatrice y su grupo se hubieran retirado a sus aposentos de invitados, el único que Solomon podía garantizarles no los arrojaría al espacio. Piper se sentó con Solomon en el área de hidroponía. Los gemelos dormían en camas improvisadas entre las hileras de verduras, arrullados por el suave zumbido de las bombas de circulación. Háblame de la sección amarilla, dijo Piper en voz baja. Solomon guardó silencio un buen rato, luego sacó una petaca de su mono y dio un sorbo antes de ofrecérsela. El líquido quemaba, pero en el buen sentido. Alcohol de verdad, no sintético. Tu tía no era solo una vieja loca que cuidaba verduras en el espacio, empezó. Aunque durante el conflicto de los Titán, era oficial de logística de la Federación. De alto rango, además. Coordinaba las líneas de suministro, gestionaba los recursos, se aseguraba de que las tropas recibieran comida. Así que, cuando terminó la guerra, sabía muchas cosas, dónde se cobraban los suministros, qué deudas se debían, qué promesas se habían hecho y qué no. La Federación quería que olvidara todo eso, que aceptara una buena jubilación y desapareciera. En cambio, tomó esta estación. Solomon se levantó y caminó hacia una sección específica del área de hidroponía, donde las plantas parecidas al maíz crecían en sus espirales imposibles. Presionó una secuencia de hojas en un orden específico, y una sección del suelo se deslizó, revelando una escalera que bajaba. La sección amarilla no aparece en ningún plano oficial, dijo. Tu tía lo mandó construir con sus propios recursos y unos contratistas muy discretos. Vamos, te mostraré por qué Wallace Morrison desea tanto esta estación. Bajaron por la escalera, dejando a los gemelos dormidos en la cálida y segura bahía de hidroponía. La sección oculta era más pequeña de lo que Piper esperaba, solo 3 habitaciones conectadas por pasillos cortos. Pero lo que contenían esas habitaciones la dejó sin aliento. La primera habitación estaba llena de contenedores de almacenamiento, cada uno sellado y etiquetado con fechas de hace 20 años. Solomon abrió uno al azar, revelando raciones militares, suministros médicos, en el fondo, envueltos en plástico protector, montones y montones de bonos de guerra de la Federación. Bonos al portador,
explicó Solomon, emitidos durante el conflicto para financiar el esfuerzo bélico. Prometían un 20% de interés anual, compuesto y pagadero 30 años después de la emisión. Ese plazo de 30 años es en 8 meses. A Piper le daba vueltas la cabeza mientras hacía los cálculos. 20% anual durante 30 años. De hecho, cada bono de 1000 créditos ahora vale más de 237.000 créditos, confirmó Solomon. ¿Y tu tía? Bueno, ella compró muchos, los pagó vendiendo comida a ambos bandos durante el conflicto de forma completamente legal. La Federación no podía procesarla sin admitir que habían estado comprándoles a alguien que también abastecía a los separatistas. ¿Cuántos bonos?, preguntó Piper, con la voz apenas un susurro. Solomon señaló los contenedores que llenaban la habitación. Un cálculo conservador. Unos 5.000 millones de créditos al vencimiento, quizá más. Piper tuvo que sentarse en uno de los contenedores. 5.000 millones de créditos. Con esa cantidad de dinero, podría reparar la estación, devolverla a plena producción, crear algo magnífico a partir del sueño decadente de Manurba. Morrison lo sabe. Dijo que no era una pregunta. Él sabe algo. Solomon estuvo de acuerdo. Quizás no la cantidad exacta, pero su gente lleva meses husmeando en las finanzas de tu tía, intentando encontrar lagunas legales para reclamar la estación cuando no la encuentran. Bueno, de repente recibes una misteriosa invitación para reclamar tu herencia. ¿Crees que planeaban hacerme una oferta irresistible? La sonrisa de Solomon era sombría. Creo que planean hacerte una oferta. Y si la rechazas, bueno, los accidentes ocurren en las estaciones antiguas. Brechas de casco, fallos del soporte vital, pérdidas trágicas que dejan propiedades sin reclamar y listas para la subasta de la Federación. La segunda sala contiene algo aún más inesperado. Cientos de unidades de datos, cada una meticulosamente etiquetada. Solomon seleccionó una al azar y la insertó en un lector que aún funcionaba. La pantalla se llenó de datos agrícolas, tasas de crecimiento, secuencias genéticas, técnicas de cultivo. Tu tía pasó 20 años perfeccionando la agricultura de baja gravedad, explicó Solomon. Estas unidades contienen todo lo que aprendió. Técnicas que podrían convertir cualquier plataforma orbital en autosuficiente, conocimiento que las grandes corporaciones agrícolas matarían por suprimir o controlar. La tercera habitación era la más privada. Estaba diseñada como una pequeña sala de estar con una cama, un escritorio y paredes cubiertas de notas y esquemas escritos a mano. Sobre el escritorio había un sobre con el nombre de Piper. Lo abrió con dedos temblorosos y leyó: Querida Piper, si estás leyendo esto, Solomon ha decidido confiar en ti, lo que significa que mereces confiar. Pasé años buscando al heredero adecuado, alguien que entendiera que la riqueza no significa nada si no se utiliza para construir algo mejor. Te observé desde lejos a través de registros e informes. Un huérfano que acogió a otros huérfanos. Una mujer joven que trabajó hasta que le sangraron los dedos para poder alimentar a los niños. Me recuerdas a mí mismo antes de aprender a esconderme detrás de muros y secretos. Los bonos son tu seguridad, pero el verdadero tesoro es la estación misma. Puede ser lo que la Federación nunca permitió que se convirtiera. Un lugar donde la gente puede cultivar cosas. Donde la comida no sea un bien corporativo, sino un derecho humano. Salomón es un buen hombre. Confía en él. Él se quedó cuando todos los demás se fueron. No por dinero. No tenía nada para dar. Pero porque él cree en el mismo sueño que yo. Las corporaciones y el consejo vendrán por ti. Te ofrecerán respuestas fáciles, jaulas cómodas. No escuches, construye algo hermoso en su lugar. Con amor de la tía que nunca conociste, Manurba Bitmore. Piper estaba llorando cuando terminó de leer, y no se avergonzaba de las lágrimas. Esta mujer que nunca había conocido la había visto. Realmente la había visto, y le había confiado algo precioso. Tenemos que tener cuidado, dijo Salomón en voz baja. Si Morrison sospecha lo que realmente hay allí,
Fue interrumpido por un estruendo desde arriba, seguido por los gritos de los gemelos. Piper subió la escalera en cuestión de segundos. Salomón le sigue de cerca. Salieron y encontraron la bahía de hidroponía en caos. Varios de los tubos de cultivo estaban destrozados y las verduras flotaban en la baja gravedad como confeti verde. Tommy sostenía a Luna de forma protectora mientras 3 hombres con uniformes de mantenimiento avanzaban hacia ellos. ¿Dónde está? Uno de ellos exigió. ¿Dónde está el acceso a la sección oculta? Piper no pensó. Ella simplemente actuó. Agarrando un tubo roto, lo lanzó hacia el atacante más cercano, golpeándolo en los hombros. La baja gravedad hizo que el impacto fuera extraño pero efectivo, enviándolo girando hacia su compañero. Solomon abordó al tercer hombre, y a pesar de la diferencia de edad, su conocimiento de la gravedad de la estación le dio la ventaja. En cuestión de momentos, los 3 intrusos fueron sometidos y atados con sus propios cables de servicios públicos. «Morrison te envió», dijo Piper. No era una pregunta. La intrusa principal escupió sus pies. «No sabes con qué te estás metiendo, niña. El consejero tiene planes para esta estación. Grandes planes. Puede ser parte de ellos o puede ser un obstáculo que se elimina. Elijo la opción 3, dijo Piper. Me convierto en un problema que él no puede resolver». A la mañana siguiente, Piper convocó una reunión en el centro de comando. Beatrice y su grupo asistieron, luciendo satisfechos a pesar de los eventos de la noche anterior. Los 3 intrusos habían sido encerrados en una sala de almacenamiento en espera de la llegada de la seguridad de la Federación, aunque todos sabían que Morrison los liberaría en cuestión de horas después de regresar a la estación Terra. «He tomado una decisión sobre la estación», anunció Piper, disfrutando de la mirada ansiosa que cruzó el rostro de Beatrix. «Me lo quedo». La presunción se evaporó. «¿Qué eres, Piper? Sé razonable. No puedes mantener este lugar. No tienes los recursos, ni el conocimiento, ni los contactos». En realidad, Solomon interrumpió, tiene los 3. La señorita Whitmore me ha pedido que me quede como jefe de operaciones. Y en cuanto a los recursos, presionó un control, y una de las pantallas en funcionamiento se iluminó con un documento legal de la Federación. Este es un formulario de reclamación de subsidios agrícolas que se han ido acumulando durante 20 años. La Federación nunca desmanteló oficialmente esta estación, simplemente dejó de financiarla. Por ley, esos fondos se mantienen en depósito en garantía. El rostro de Beatrix se puso pálido. ¿Cuánto cuesta? Suficiente para hacer reparaciones básicas y reiniciar el 40% de los módulos agrícolas, dijo Salomón. Más que suficiente para que esta estación sea rentable en un año. Esto es una locura, balbuceó Beatriz. Wallace no tolerará esto. Wallace Morrison, dijo Piper lentamente, está a punto de tener problemas mayores. ¿Ves a esos 3 hombres que entraron anoche? Fueron grabados por los sistemas de seguridad que aún funcionan y lo que dijeron sobre los planes del consejero. Bueno, eso va a ser muy interesante para la Oficina Federal de Asuntos Coloniales. Sacó su blog de comunicación y les mostró un mensaje que había compuesto pero que aún no había enviado. Estaba dirigido a la oficina con copias a 3 importantes medios de comunicación y al panel de ciudadanos de la estación terrorista. Le daré una oportunidad a Morrison. Piper dijo que retroceda, deje de intentar robarme mi herencia y no envíe esto. Pero si tan solo mira mal esta estación, lo enterraré en tantos problemas legales que necesitará un spa solo para respirar. A mí. Beatrice se levantó tan rápido que su silla giró debido a la baja gravedad. No se puede amenazar a un miembro del consejo. ¿Tienes idea de con quién estás tratando? Sí, dijo Piper con calma. Estoy tratando con un funcionario corrupto que probablemente ha estado robando a huérfanos de guerra y refugiados durante años. Alguien que pensó que podía intimidar a una don nadie para que renunciara a su herencia. Alguien que cometió un gran error. El grupo se fue en menos de una hora. Beatriz prácticamente los arrastró hasta la lanzadera.
Mientras observaban la embarcación alejarse a través de la ventana, Solomon se rió entre dientes. «Sabes que Morrison no se rendirá tan fácilmente», dijo. «Cuento con ello», respondió Piper. «Cuanto más insiste, más atención recibe, y atención es justo lo que necesitamos». Durante las siguientes semanas, Piper se dedicó a aprender todo sobre la estación. Solomon fue un profesor paciente que le mostró cómo leer los procesos atmosféricos, cómo ajustar los generadores de gravedad y cómo generar vida en sistemas que deberían haber muerto hace años. Los gemelos se adaptaron a la vida en la estación con la resiliencia de los niños que ya habían sobrevivido a lo peor que la vida les podía deparar. Tommy descubrió una aptitud para el lado técnico de la hidroponía, mientras que Luna mostró una habilidad casi mística para saber que plantas necesitaban atención antes de que mostraran cualquier signo de angustia. Estaban trabajando en la nave hidropónica número 12, una de las secciones que habían logrado poner parcialmente en funcionamiento cuando llegaron visitantes inesperados. El transbordador que atracó no era el habitual barco de suministros de la estación Terra, sino una elegante nave diplomática con los colores de la Federación. La mujer que atravesó la esclusa de aire era todo lo que Piper no era. Alto, elegante, vistiendo un traje que probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Se presentó como la directora Catherine Ulbrook de la Oficina Federal de Gestión de Recursos. «Señorita Whitmore», dijo, extendiendo una mano perfectamente cuidada. «He estado siguiendo tu situación con gran interés». Solomon se acercó a Piper para protegerlo, pero ella levantó una mano para detenerlo. Había algo en los ojos del director, una agudeza que sugería que no se trataba de otro intento de intimidación. «¿En qué puedo ayudarle, director?», Piper preguntó. «En realidad, estoy aquí para ayudarte», dijo Ulbrook. Sacó un bloc y les mostró una serie de documentos. «Llevamos un tiempo investigando al consejero Morrison. Su denuncia nos dio la excusa necesaria para profundizar. Encontramos una gran cantidad de documentos. Los documentos detallaban años de corrupción, escrituras falsificadas, herencias robadas e intimidación a propietarios legítimos. Morrison había construido un pequeño imperio a costa del sufrimiento ajeno, especialmente en propiedades con importancia histórica o valor oculto. Estamos preparados para arrestarlo», continuó Ulbrook. «Pero necesitamos su cooperación. En concreto, necesitamos que mantenga su derecho sobre esta estación y rechace cualquier otra oferta de sus socios». «Eso no será un problema», dijo Piper. «¿Pero qué gana la Federación? Sin ánimo de ofender, pero ustedes no han apoyado precisamente las estaciones independientes». La sonrisa de Brock era penetrante. «Los tiempos están cambiando, señorita Whitmore. Las colonias exteriores vuelven a presionar por la independencia, y esta vez podrían tener éxito. La Federación debe demostrar que puede apoyar la distribución de recursos, que no somos el monstruo centralizado que los separatistas afirman ser. Y un horizonte de estación revitalizado con éxito sería una propaganda perfecta», dijo Solomon, con un tono que dejaba claro lo que pensaba de ser utilizado con fines políticos. «Una realidad absoluta», corrigió Ulbrook. «Si esta estación puede volverse autosuficiente, incluso rentable, demuestra que el concepto de granja orbital funciona. Estamos dispuestos a ofrecerle un contrato con la compra garantizada del 30% de su producción agrícola a un 15% por encima de las tasas de mercado durante los próximos 10 años. Piper intercambió miradas con Solomon. Era una buena oferta, quizás demasiado buena. «¿Cuál es la condición?», preguntó. «Ninguna condición, solo condiciones. Tiene que alcanzar el 50% de su capacidad de producción en 2 años y mantenerla mientras dure el contrato. También tiene que emplear al menos a 50 ciudadanos de la Federación, dando preferencia a huérfanos de guerra y refugiados». «Trato hecho», dijo Piper de inmediato. La segunda condición era algo que ella ya había planeado hacer de todos modos. Después de que Ulbrook se marchara con los contratos firmados y la promesa del arresto inminente de Morrison,
Solomon encontró a Piper en la plataforma de observación 7 mirando las estrellas. «No le contaste lo de los bonos», observó. No preguntó. Piper respondió, «Y algo me dice que es mejor que la Federación no sepa exactamente cuánta riqueza se esconde en esta estación. Al menos no todavía». Solomon asintió y luego se aclaró la garganta con torpeza. «Hay algo más. Algo que no te he contado sobre tu tía». Piper se giró para mirarlo y notó que él no podía mirarla a los ojos. «Ella y yo éramos cercanos», dijo finalmente. «No románticamente. Ella siempre dijo que su verdadero amor había muerto en la guerra. Pero éramos socios en todos los demás sentidos. Ella me salvó, ¿sabes? Yo era como si esos intrusos vinieran aquí a robarle la espalda cuando yo estaba desesperada y estúpida. En lugar de llamar a seguridad, me ofreció un trabajo y un propósito. ¿Por qué me cuentas esto ahora?». Piper preguntó suavemente. «Porque mereces saber que mi lealtad no es solo con esta estación. Es para su memoria. Y ahora, a ti. Porque eres exactamente el aire que ella esperaba. Pero también porque hizo una pausa, luchando con las palabras. Tengo 68 años, Piper. No estaré aquí para siempre. Tienes que empezar a pensar en el futuro, en quién quieres a tu lado cuando estés construyendo este sueño». Antes de que Piper pudiera responder, sonó una alarma. No era el sonido áspero de una emergencia, sino el tono suave que indicaba la llegada de un mensaje prioritario. Sacó su bloc y leyó, con los ojos muy abiertos. «Morrison ha sido arrestado», dijo. «Pero esa no es la noticia más importante. Mira esto». Ella le mostró el mensaje a Salomón. 3 corporaciones agrícolas diferentes solicitaron reuniones para discutir asociaciones. 2 universidades querían enviar equipos de investigación para estudiar las técnicas de Manurva. Y lo más sorprendente fue que un grupo de huérfanos de guerra de las colonias Titán había reunido sus recursos para comprar un pasaje a la estación, ofreciendo trabajar a cambio de alojamiento y comida. «Está empezando», dijo Salomón, mientras una verdadera sonrisa transformaba sus curtidos rasgos. «Las palabras salen y la gente se interesa». Durante el mes siguiente, Station Geraisen se transformó. Llegó el primer grupo de huérfanos de guerra. 15 jóvenes de entre 18 y 25 años, todos con la misma mirada angustiada pero esperanzada que Piper reconoció en su propio espejo. Se entregaron al trabajo con una dedicación que hizo llorar a Salomón. Entre ellos se encontraba un joven llamado Atlas Drummond, un exestudiante de ingeniería cuya universidad había sido destruida en un bombardeo separatista. Tenía una comprensión intuitiva de los sistemas de la estación que incluso impresionó a Solomon, y lo que es más importante, tenía un don con los gemelos que los hacía iluminar cada vez que él estaba cerca. «Los reguladores térmicos de la sección se están fallando», informó Atlas durante una de sus reuniones matutinas. Sus ojos oscuros se ven serios detrás de unas gafas con montura metálica, pero creo que puedo adaptarlos usando piezas de las zonas desmanteladas. «No será bonito, pero funcionará». «No es una definición bonita», dijo Piper, aunque ella ya estaba inclinada a confiar en su criterio. «Bueno, tendremos que pasar conductos externos a través de 3 secciones, y todo parecerá una araña hecha de tubos que decidió anidar en nuestro techo, pero nos dará calor y procesamiento atmosférico para todo el distrito en crecimiento». «Hazlo», decidió Piper. «Lo bonito puede esperar hasta que seamos rentables». Atlas sonrió y ella notó cómo cambiaba todo su rostro, haciéndolo parecer más joven que sus 24 años. «Sí, señora». Tommy ya se ofreció como voluntario para ayudar. Los niños desarrollaron un verdadero talento para la ingeniería. Cuando Atlas se dispuso a comenzar las reparaciones, Solomon le dio un codazo a Piper. «Es un joven agradable», dijo significativamente. «Detente», advirtió Piper, aunque sintió que el calor le subía a las mejillas. «Solo digo que tu tía lo aprobaría. Siempre decía que las mejores relaciones se basan en un propósito compartido y respeto mutuo». Antes de que Piper pudiera responder, sonó otra alarma.
el áspero claxon de una verdadera emergencia. Corrieron al centro de comando y encontraron caos en las pantallas. Una nave había aparecido en sus sensores, moviéndose rápido e ignorando los protocolos de aproximación estándar. No responde a las llamadas, informó Kesser, uno de los refugiados que había demostrado aptitud para las comunicaciones. Y capitán, sus sistemas de armas están de moda. A Piper se le heló la sangre. No tenían defensas más allá de los sistemas básicos de desviación de meteoritos. Si alguien quería destruir la estación, transmisión entrante, anunció Kesser. Transmisión de video. La pantalla principal se iluminó con una cara que Piper no reconoció. Una mujer de rostro duro, con cicatrices en la mejilla izquierda y ojos como trozos de hielo. Piper Whitmore, dijo la mujer. Soy la coronel Sara Satangos, retirada de la Armada Separatista. Estoy aquí para cobrar una deuda que me debía tu tía. Solomon dio un paso al frente con el rostro sombrío. Sara, me preguntaba cuándo aparecerías. Hola, Sue. Veo que sigues haciéndote la granjera. ¿Dónde están? ¿Dónde está qué? Preguntó Piper. La expresión de Sir Tangus se ensombreció. Los bonos, muchacha. Se suponía que la mitad de esos bonos de guerra eran míos. Manurva y yo teníamos un trato. Ella los compraría a su nombre, ya que la Federación no los honraría si un separatista intentaba reclamarlos, y dividiríamos las ganancias al vencimiento. Piper sintió que se le derrumbaba el suelo. La mitad de los bonos, 2.500 millones de créditos. Supongo que no tienes ninguna prueba de este acuerdo, preguntó, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Contrato verbal entre oficiales, dijo Satanga. La palabra de Manurva siempre era suficiente. La pregunta es si la tuya lo es. El centro de mando permanecía en silencio, salvo por el zumbido de los aparatos electrónicos. Todos miraban a Piper, esperando su decisión. Pensó en los huérfanos de guerra que trabajaban en las naves hidropónicas, en Tommy y Luna durmiendo plácidamente en sus aposentos, en las feas pero funcionales reparaciones de Atlas, en la paciente enseñanza de Solomon y en el sueño de Manurva de algo hermoso. ¿Qué tal un trato diferente?, dijo Piper finalmente. Eres militar, lo que significa que sabes de logística, seguridad y tácticas. Esta estación necesita protección. Protección de verdad. No solo esperar que los piratas y los saltadores de reclamaciones no nos vean. Únete a nosotros. Conviértete en jefe de seguridad. Acepta un salario y un porcentaje de las ganancias. Y cuando los bonos venzan, negociaremos un acuerdo justo basado en tu contribución. Sir Tangus guardó silencio un largo rato. No eres lo que esperaba, dijo finalmente. Eso es un sí o un no. Es un, atracaré y hablaremos de esto cara a cara. Pero chica, si intentas engañarme, esa estación será chatarra en un abrir y cerrar de ojos. La reunión con Satangos fue tensa, pero productiva. Ella lo era todo, afirmó, una oficial condecorada que luchó en el bando perdedor y pasó 20 años sobreviviendo en los márgenes del espacio de la Federación. Pero también era aguda, práctica y sorprendentemente justa. Tu tía salvó mi unidad durante la batalla de Ganímedes, explicó mientras comían verduras frescas que la hacían parecer casi emotiva. Nos proporcionó información que nos permitió evacuar antes de que la Federación lanzara ataques cinéticos. 300 vidas, incluyendo familias. Esa es una deuda que importa más que el dinero. Llegaron a un acuerdo en el que Satangos recibiría el 20% del valor del bono. Seguía siendo una fortuna, pero que dejaba suficiente para el futuro de la estación. A cambio, traería a su propia gente, antiguos soldados separatistas que habían sido excluidos de la Federación para servir como personal de seguridad y mantenimiento. Están construyendo algo interesante aquí, observó Satangos, mirando la bulliciosa nave hidropónica, donde huérfanos de la Federación y antiguos separatistas trabajaban codo con codo. Algo que no debería existir. Se suponía que la guerra había terminado, pero nadie les dijo a los sobrevivientes que podían sanar. Pasaron 6 meses.
La estación bullía de vida y propósito. La capacidad de producción del 50% pasó al 60%, luego al 70%. Las universidades enviaron sus equipos de investigación, quienes se maravillaron con las técnicas de Manurva y aportaron mejoras propias. Las corporaciones agrícolas intentaron robar secretos, pero el equipo de seguridad de Satangos los atrapó cada vez, enviándolos de regreso a la estación Terra con advertencias que se volvieron progresivamente menos educadas. Y a pesar de todo, Piper se encontró trabajando cada vez más de cerca con Atlas. Tenía un don para ver el potencial de las cosas rotas. Un procesador quemado que podría reprogramarse para un nuevo propósito. Un marco colapsado y en crecimiento que podría reconstruirse más fuerte. Un huérfano de guerra traumatizado que necesitaba la tarea adecuada para volver a sentirse útil. «Eres bueno en esto», le dijo una noche mientras observaban a los gemelos enseñando a los niños más pequeños cómo polinizar tomates a mano. «La ingeniería, pero también la gente. Haces que todos se sientan importantes». Atlas se ajustó las gafas. Un gesto que ella había aprendido significaba que estaba avergonzado. «Todos importan. Eso es lo que demuestra este lugar. ¿No? Que nadie es desechable. Nada es inútil si estás dispuesto a ver su valor». Estaban más cerca de lo estrictamente necesario, y Piper era plenamente consciente del calor que irradiaba su cuerpo en el aire frío de la estación. Pensó en las palabras de Solomon, en la colaboración y el propósito compartido, en el amor de Manurva, quien murió en la guerra, y en la decisión de construir algo. En fin, Atlas, empezó. Pero antes de que pudiera continuar, todas las pantallas de la estación se iluminaron con una transmisión de emergencia. «Ciudadanos de la Federación», anunció una voz oficial. «Lamentamos informarles que las negociaciones con las colonias exteriores han fracasado. A las 300 horas hora estándar, existe un estado de guerra entre la Federación y la Alianza Colonial». La estación estalló en voces de pánico. Otra guerra después de 20 años de paz inestable. Otra guerra. Satangos apareció junto al codo de Piper como si hubiera surgido de la nada. «Esto lo cambia todo», dijo con tristeza. «Una estación agrícola en funcionamiento en órbita media. Nos convertimos en el recurso estratégico más valioso del sistema». En cuestión de horas, recibieron mensajes de ambos bandos. La Federación quería requisar la estación para uso militar. La Alianza Colonial ofreció protección a cambio de suministros de alimentos exclusivos. Ambos dejaron claro que la neutralidad no era una opción. Piper convocó una asamblea en el área común más grande, dirigiéndose a las 137 almas que ahora llamaban a Estación Horizonte su hogar. Eran una mezcla indeseable. Ciudadanos de la Federación y antiguos separatistas, huérfanos de guerra y refugiados, idealistas y pragmáticos, todos unidos por el simple hecho de hacer crecer las cosas. «Tenemos una opción», dijo, y su voz resonó en cada rincón. «Podemos elegir un bando y esperar haber elegido bien o podemos hacer otra cosa». «¿Qué más hay?», gritó alguien. Piper miró a Solomon, quien asintió con la cabeza alentadoramente, luego a Atlas, cuyos ojos brillaban de comprensión, y finalmente a Satangos, que sonreía con una sonrisa de lobo. «Declaramos la independencia», anunció Piper. «Estación Horizonte se convierte en una entidad soberana, territorio neutral dedicado a alimentar a cualquiera. Quien lo necesite, sin importar su bandera». La sala estalló en una discusión, pero una voz interrumpió. La directora Ulbrook, que había llegado en el último transbordador de suministros antes del anuncio de guerra. «No pueden hablar en serio», dijo. «No tienen la autoridad legal, la capacidad militar ni los recursos. De hecho, si los tenemos», interrumpió Satangos. Abrió una pantalla en su tableta, proyectándola para que todos la vieran. Sección 7 de la Carta Colonial. Cualquier estación o colonia que logre la autosuficiencia puede declarar la independencia si puede defender esa afirmación durante 90 días estándar. Después de eso, ambas partes deben reconocerlos o estarán violando sus propias leyes.
Estamos al 70% de nuestra capacidad agrícola, agregó Solomon. Los colectores solares proporcionan toda nuestra energía. Los recicladores de agua están en pleno funcionamiento y tenemos suficientes suministros almacenados para 6 meses sin importaciones. Y en cuanto a la defensa, dijo Atlas, mostrando sus propios esquemas. He estado trabajando en algo. Las ataduras electromagnéticas de la estación, las que nos mantienen en posición. Con algunas modificaciones, pueden convertirse en una pantalla defensiva. No lo suficiente para detener un asalto militar completo, pero sí para que atacarnos fuera muy costoso. Piper sintió un gran afecto por estas personas que habían adoptado su idea descabellada e inmediatamente comenzaron a planificar cómo hacerla funcionar. Esto era lo que Manurva había imaginado. No solo una estación funcional, sino una comunidad que pudiera mantenerse unida ante cualquier amenaza. Lo someteremos a votación, decidió. Todos tienen voz. Si lo hacemos juntos. La votación fue más reñida de lo que esperaba. 83 a favor, 54 en contra, pero fue suficiente. Esa noche, Piper se encontraba en el centro de mando con su equipo principal y transmitió su declaración a todos los receptores del sistema. Esta es la estación Horizonte, dijo con voz firme a pesar de su corazón acelerado. A partir de este momento, nos declaramos una entidad independiente comprometida con la neutralidad en el conflicto actual. Continuaremos produciendo alimentos que estarán disponibles para su compra por cualquier parte a precios justos de mercado. Cualquier intento de tomar esta estación por la fuerza se enfrentará a la destrucción de nuestra capacidad agrícola, asegurando que nadie se beneficie de ello. Agresión. Reclamamos refugio bajo la sección 7 de la Carta Colonial y defenderemos nuestra independencia como corresponde. Las respuestas no se hicieron esperar. La Federación los llamó traidores. La Alianza Colonial los llamó cobardes, pero significativamente ninguno de los dos se movió de inmediato para atacar. Vendrán, dijo Satango en voz baja. Ambos bandos, pero no de inmediato. Necesitan ponerse a prueba primero. Ver quién tiene la ventaja. Tenemos quizás 2 semanas antes de que alguien decida que valemos la pena el riesgo. Entonces será mejor que estemos preparados, respondió Piper. Los siguientes 13 días fueron los más intensos de la vida de Piper. Atlas y su equipo trabajaron sin descanso para convertir las ataduras en sistemas defensivos. Sir Tangos instruyó a todos en procedimientos de emergencia hasta que pudieron sellar secciones y desconectar el soporte vital mientras dormían. Solomon llevó los sistemas agrícolas a su máxima capacidad, almacenando todo lo que pudieron cultivar. Y durante todo el proceso, la guerra rugía a su alrededor. Podían ver los destellos de la batalla en la distancia, breves estrellas que marcaban la muerte de naves y tripulaciones. Las naves de refugiados comenzaron a llegar, pidiendo refugio. Piper los aceptaron a todos, incluso cuando sus recursos se agotaban. No podemos alimentar a todos, advirtió Solomon durante una reunión particularmente tensa. No podemos dejar de intentarlo, contó Piper. Estas son precisamente las personas a las que Manurva habría ayudado. Fue Luna quien proporcionó la solución con la sencillez con la que los niños a veces ven las complicaciones de los adultos. ¿Por qué no les enseñamos también a cultivar alimentos?, preguntó durante la cena. Así podrán ayudar en lugar de solo comer. En cuestión de horas, reorganizaron toda la estación. A todos los refugiados que podían trabajar se les asignó capacitación agrícola. Las naves hidropónicas, que habían estado funcionando a media capacidad, estaban completamente equipadas. Incluso los niños tenían trabajos cuidando cuidadosamente las plántulas o controlando los niveles de pH en las soluciones de cultivo. El día 14, el ataque no provino de la Federación ni de las colonias, sino de piratas que decidieron aprovechar el caos. 3 naves, fuertemente armadas y moviéndose rápidamente. Este es el Capitán Rex del Caballero Carmesí, anunció su líder. Ríndanse y quizás dejemos que algunos de ustedes vivan. Piper miró a su equipo.
Solomon, serio pero decidido, Atlas listo en los controles defensivos. Satangos prácticamente brillaba con anticipación a la batalla. Contraoferta, respondió Piper. Vete ahora y no te convertiremos en una advertencia. Río Rex. Niña, no tienes armas. No, asintió Piper. Pero tenemos algo mejor. Asintió a Atlas, quien activó las ataduras modificadas. El campo electromagnético que cobró vida alrededor de la estación era visible a simple vista. Una aurora de energía protectora que hizo que los instrumentos de los piratas se descontrolaran. ¿Qué demonios?, empezó a decir Rex, pero su transmisión se cortó cuando el sistema de su nave se descontroló. Eso es solo el modo pasivo, dijo Atlas suavemente por el comunicador. ¿Quieren ver qué pasa cuando atacamos activamente sus sistemas de navegación? Los piratas intentaron atacar de todos modos, pero sus armas no pudieron fijar el objetivo a través de la interferencia. Después de una hora de inútiles círculos, se retiraron, dejando atrás una nave que Atlas había logrado inutilizar por completo. Deberíamos ayudarlos, dijo Luna, observando la nave a la deriva. ¿Estás locos?, preguntó Sir Tangos. Acaban de intentar matarnos. Si los ayudamos, se lo dirán a otros, insistió la niña con lógica de niña de 10 años. Dirán que Estación Horizonte ayuda a todos, incluso a los enemigos. Quizás entonces la gente dejará de intentar hacernos daño. Piper miró al niño que lo había perdido todo y todavía creía en la bondad. Luego a los adultos que habían aprendido a través del dolor que a veces la misericordia era el arma más poderosa. Traédmelos, decidió. Pero Satangos, asegúrense de que estén completamente desarmados primero. La tripulación pirata era hosca pero no estúpida. Ante la elección entre permanecer detenidos en la estación Geraisen o permanecer a la deriva hasta que su soporte vital fallara, eligieron la detención. En una semana, la mitad de ellos había pedido quedarse permanentemente, ofreciendo sus habilidades a cambio de un nuevo comienzo. «Estás construyendo una leyenda», observó el director Ulbrook. Ella se quedó a pesar de las exigencias de su gobierno de que regresara. La estación que alimenta a todos, ayuda a todos, convierte a los enemigos en agricultores. Estamos construyendo una casa, corrigió Piper. Todo lo demás son solo efectos secundarios. El día 43 de su reivindicación de independencia, tanto la Federación como la Alianza Colonial llegaron simultáneamente. Dos flotas se enfrentaron con los horizontes de las estaciones girando entre ellas como un premio a la espera de ser reclamado. Este es el almirante Chen de la Armada de la Federación, comenzó una transmisión. Este es el comandante Torres de la flota colonial, dijo otro. Ambos exigieron la rendición inmediata. Ambos amenazaron con una destrucción inmediata si el otro lado realizaba algún movimiento. Piper se encontraba en el centro de comando observando la pantalla táctica que mostraba suficiente potencia de fuego para vaporizar la estación 100 veces. A su alrededor, la gente que se convertiría en su familia esperaba su decisión. «Pónganme en transmisión amplia», dijo. «Cada frecuencia, cada receptor». Cuando Quesera asintió con la cabeza indicando que estaba viva, Piper respiró hondo y habló desde el corazón. «Esta es Piper Whitmore de Station Geraisen. En este momento nos veis como un recurso estratégico, algo que hay que capturar o destruir, pero quiero que veáis lo que realmente somos». Hizo un gesto hacia Atlas, quien comenzó a transmitir imágenes de video desde toda la estación. Estas son las bahías de hidroponía donde antiguos soldados de la Federación y veteranos separatistas trabajan codo con codo. Estas son las aulas donde los niños de ambos lados aprenden juntos. Esta es la enfermería donde tratamos a cualquier persona que necesite ayuda, independientemente del uniforme. Continuaron las comidas, las cenas comunitarias donde se dejaban de lado agravios de hace 100 años en aras de partir el pan. Los viveros donde crecían nuevas plantas bajo la atenta atención de personas que pensaban que no tenían futuro. Las plataformas de observación donde antiguos enemigos se encontraban juntos observando las estrellas.
No estamos eligiendo bando porque todos estamos en bando, continuó Piper. Cada persona en esta estación ha perdido a alguien en la guerra. Cada persona aquí ha elegido construir en lugar de destruir. Hablas de recursos estratégicos. Producimos suficientes alimentos para abastecer a 10.000 personas. Nos destruís y esa gente muere de hambre. Si intentas apoderarte de nosotros, destruiremos los cultivos nosotros mismos, asegurándonos de que nadie se beneficie. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en la mente. Pero si nos dejan en paz, si respetan nuestra independencia, venderemos comida a ambos lados a precios justos. Recibiremos refugiados de ambos lados sin prejuicios. Seremos aquello por lo que ambos se supone que deben luchar, un lugar donde la gente pueda vivir en paz. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Entonces el almirante Chen habló. El Consejo de la Federación está dispuesto a discutir los términos para el reconocimiento de su independencia. La alianza colonial igualará cualquier oferta que haga la Federación, añadió rápidamente el comandante Torres. Y así, lo imposible se hizo posible. Las negociaciones duraron otro mes con ambas partes intentando obtener ventajas mientras el equipo de Piper luchaba por una verdadera neutralidad. Al final lograron algo sin precedentes. Doble reconocimiento como estación independiente con derechos comerciales garantizados y protección de ambas potencias. La noche en que se firmaron los tratados, la estación organizó una celebración que probablemente pudo verse desde la Tierra. En medio de todo, Piper se encontró en la plataforma de observación, donde por primera vez había visto las estrellas como jefa de estación. Atlas la encontró allí, tal como ella esperaba. «Lo lograste», dijo él, parándose junto a ella en la ventana. «Tomaste una estación moribunda y la convertiste en algo que realmente podría detener una guerra». «Lo hicimos», Piper corrigió. «Todos nosotros. Incluso los piratas que decidieron quedarse y cultivar verduras». Atlas se rió y luego se puso serio. «Piper, hay algo que he querido decirte estos últimos meses trabajando a tu lado, construyendo este sueño imposible». Se ajustó las gafas. Ese gesto nervioso que ella había llegado a adorar. «Me he enamorado de ti, no solo porque eres brillante, valiente y amable, sino porque haces que todos los que te rodean crean que pueden ser mejores de lo que son». Piper se giró para mirarlo por completo, con el corazón acelerado. «Atlas Drummond, ¿me estás pidiendo que formemos una asociación basada en un propósito compartido y respeto mutuo?». Parpadeó confundido. «¿Yo qué?». «Es algo en lo que Salomón dijo que Manurba creía», explicó Piper, acercándose. «Que las mejores asociaciones se basan en esas cosas. Y no puedo pensar en nadie más con quien preferiría construir el futuro que contigo». De cuando se besaron, con las estrellas como testigos y la estación zumbando de vida a su alrededor, Piper creyó sentir la aprobación de Manurba en las mismas paredes. Esto era lo que su tía quería. No solo la preservación de la riqueza o el conocimiento, sino la creación de algo nuevo y hermoso a partir de las cenizas de lo antiguo. Los bonos de guerra vencieron exactamente a la hora prevista, 8 meses después de que Piper llegara por primera vez a la estación. Los 5.000 millones de créditos, menos la parte de Satangis y lo que ya habían gastado en mejoras, entraron inmediatamente en un fondo fiduciario con el mandato simple de apoyar la independencia agrícola en todo el sistema. En un año, Estación Horizonte había generado 3 estaciones hermanas, todas operando bajo los mismos principios de neutralidad e inclusión. La guerra entre la Federación y las colonias fue disminuyendo gradualmente, en parte porque ninguno de los dos bandos podía reivindicar superioridad moral mientras existiera la Estación Horizonte como prueba de que la cooperación era posible. Tommy se convirtió en un ingeniero brillante y finalmente reemplazó a Atlas como jefe de operaciones. Luna se convirtió en la botánica jefa de la estación y desarrolló nuevas cepas de vegetales que podían crecer en una gravedad aún menor. Nunca olvidaron a sus padres biológicos, pero tampoco dudaron nunca de que Piper y eventualmente Atlas eran su verdadera familia. Salomón vivió otros 10 años,
tiempo suficiente para ver la estación alcanzar su capacidad máxima de producción y para albergar al primer hijo de Piper y Atlas, una niña a la que llamaron Manurva. Murió pacíficamente mientras dormía en el aposento con vista a la bahía de hidroponía, escuchando el sonido de las cosas creciendo. Satango se quedó hasta el final, convirtiendo su fuerza de seguridad en algo más parecido a guardabosques, protegiendo no solo la estación, sino a toda la comunidad de estaciones independientes que crecieron a su alrededor. Ella nunca abandonó por completo su actitud militar, pero sí aprendió a sonreír sin parecer que estaba planeando un acto violento. Y Piper. Piper se convirtió exactamente en lo que Manurva había esperado. No solo un heredero, sino un guardián de los sueños. Ella convirtió una herencia humillante en la mayor esperanza de la humanidad. Demostró que la bondad podía ser una forma de fortaleza y mostró que a veces la mejor manera de ganar una guerra es negarse a luchar en ella. En el 20º aniversario de la independencia de la Estación Horizonte, cuando las granjas orbitales alimentaban a una cuarta parte de la población del sistema y el nombre Whitmore era sinónimo de innovación agrícola, inauguraron una estatua en la plaza principal. No se trataba de Piper ni de Manurva ni de ninguna persona en particular. Eran manos, docenas de manos diferentes, todas extendidas hacia una única planta que crecía en el centro, cada una contribuyendo a su crecimiento. La placa decía simplemente: de pequeñas semillas crecen cosas poderosas, en memoria de todos los que eligieron construir en lugar de destruir. De pie frente a ella, con Atlas, sus hijos y los cientos de personas que ahora llamaban a la estación su hogar. Piper pensó en aquel primer día en el que recibió lo que todos llamaban una herencia sin valor. Beatrix Torney se había equivocado en muchas cosas, pero se había equivocado más en una. Nunca se trató del dinero ni de los bonos, ni siquiera de la estación en sí. Se trataba de demostrar que alguien que empezaba sin nada más que determinación podía cambiarlo todo. Que los huérfanos podían crear familias, que los enemigos podían convertirse en aliados, que incluso en el frío vacío del espacio, la vida podía florecer si se le daba la oportunidad y el cuidado que necesitaba. La estación cantó con vida. El agua se recicla a través de las tuberías, el aire circula por los respiraderos y las ataduras electromagnéticas tararean su melodía protectora. Y en las naves hidropónicas donde todo empezó, las verduras crecían en espirales imposibles hacia soles artificiales, cuidadas por personas que habían aprendido que el mayor tesoro no era lo que se heredaba, sino lo que se elegía cultivar. En su última entrada de registro como jefa de estación, antes de ceder el control a la siguiente generación, Piper escribió: Mamba Whitmore me dejó algo más que bonos de guerra o técnicas agrícolas. Me dejó una pregunta: ¿qué cultivarás? No solo en la tierra, sino en los corazones de quienes te rodean. ¿Qué plantarás que te sobreviva? ¿Qué alimente a generaciones que nunca conocerás? Eso demostrará que la mayor fortaleza de la humanidad no reside en sus armas, sino en su voluntad de nutrir la vida donde quiera que arraigue. Espero haber respondido bien a su pregunta. Espero que quienes vengan después sigan respondiéndola, cada uno a su manera, hasta que las estrellas mismas florezcan con los jardines que hemos plantado. La entrada estaba fechada el 4 de septiembre de 2125, exactamente 21 años después de que una joven huérfana pisara por primera vez una estación que todos consideraban inútil, y descubriera que lo único inútil era la opinión de quienes no veían potencial en lugares insospechados.